Hablar de Liverpool-Manchester United, Manchester United-Liverpool es hablar de clásico a nivel mundial, lo dice la historia, pero también el presente. Son los equipos más laureados que tiene el fútbol inglés en lo que hace a cualquier tipo de competencia. Y esto marca también un paréntesis, si se quiere, en lo que puede ser el presente de ambos, mucho más exitoso de Liverpool, sobre todo desde la llegada de Jürgen Klopp, y con título en Premier allá lejos en el tiempo. Para el Manchester United, que sigue cambiando nombres, figuras, procesos, entrenadores, sin encontrar todavía el éxito buscado, el esperado. Lo cierto es que hoy volvían a encontrarse después de una seguidilla más que interesante de triunfos, incluso con goleadas, sobre todo la última que le propinó el Liverpool al Manchester United en el último enfrentamiento, que terminó con un 7-0 fatídico para los de Old Trafford y, por supuesto, todo lo contrario para los de Anfield, que a propósito de Anfield volvieron a ser de este territorio una verdadera fortaleza, los de Jürgen Klopp, donde apenas pudo ganar un solo equipo de los últimos 49 partidos que ha disputado, y tomando como referencia esta última seguidilla, son 19 y ahora 20 los partidos que acumula de manera consecutiva sin caer derrotado en casa. El último fue Leeds, allá lejos en el tiempo, reuniendo ahora 16 victorias y 4 empates, sin derrotas entonces para Liverpool, aunque claro está, esta igualdad y sin goles frente al United le sabe a poco. No solamente por lo que hizo en el partido que ahora vamos a analizar, sino también por el contexto. Liverpool sabía, después de la reciente victoria de Arsenal minutos antes de que empezara a jugar su partido, que llevaba justamente el equipo londinense otra vez a la punta en la tabla de posiciones, pero Liverpool era conocedor que en caso de ganar este compromiso del día de hoy, volvía a llevar a los de Klopp a la cima en esas posiciones. No pudo ser, pese a que había planificado un partido seguramente como se dio en lo que a desarrollo hace, no así en lo que refiere al resultado, por supuesto, pero tomamos nota de algunas estadísticas como para sumar al análisis y no quedarnos solo con lo que la subjetividad del mismo nos puede proponer. Desde el principio y hasta el final, el que manejó la pelota, el que intentó, el que presionó sobre la salida, el que impuso el ritmo, el que tomó la iniciativa, fue Liverpool. Y esto no tiene que ver, reitero, solamente con lo que uno pueda llegar a argumentar desde la opinión propia y personalizada, sino respaldado esto por las estadísticas y por lo que cada uno podía ver y escuchar en función de lo que iba sucediendo. Solo como para compartir algunos detalles. 70-30 la diferencia en posesión. Ya es toda una estadística. Después uno dirá, está bien, pero esa posesión o esa diferencia de tenencia de pelota, ¿qué le significó en el partido? Porque esto tiene que estar traducido primero en goles, que es lo que Liverpool no pudo encontrar más allá de su búsqueda, y o, en todo caso, a haber generado situaciones cercanas al gol. Y a ello nos abocamos. 34 remates de Liverpool en el partido. Es decir, que tuvo más de uno cada 3 minutos en el juego, ¿sí? O son 90 minutos, un poco más con la edición. Sí, podemos encontrar un remate cada 3 minutos en proporción. Contra solo 6 del Manchester United. De esos 6 del United, solo uno llegó al arco. Tal vez la mejor jugada en construcción que tuvo en el partido, con Anthony, la combinación con McTominay, descargándosela de primera para la llegada de Højlund, y el remate del escandinavo que terminó en el pecho de Alisson. La única intervención que tuvo el arquero brasileño en el partido, afortunadamente para su equipo con éxito, o en todo caso acompañado por lo que no fue una buena definición del atacante danés, que terminó sacando el remate de derecha, golpeando contra el pecho del brasileño. De los 34 remates que tuvo Liverpool en el partido, tan solo 8 llegaron al arco, es decir, tuvieron intervención del africano Onana, que hoy mostró un partido sin fisuras. No solamente cuando tuvo que atajar o descolgar algún centro o salir a interceptar algún remate también, sino incluso jugando con los pies, algo que a veces se le cuestiona, teniendo en cuenta que, siendo un futbolista que se desempeña muy bien en esa característica puntual, muchas veces en un exceso de confianza arriesga demasiado. Bueno, hoy, más allá de que Liverpool fue un equipo que lo presionó, incluso desde el mismo comienzo, cada vez que tenía que iniciar el juego el United con su propio arquero o con un central que salía a buscar la pelota allá en su área chica, no ha fallado el arquero. Ha estado preciso con los pies y no arriesgando en demasía.
¿Acaso tomando una referencia o una orden directa en ese sentido por parte de Ten Hag, que se sabía, hoy se jugaba una parada fuerte? Venía de terminar último por su partido entre semana con empate en Turquía en la fase de grupos, por lo tanto ni siquiera puede bajar a jugar Europa League, terminando justamente en la última posición en su grupo de la Champions. Venía de perder 3-0 como local ante el Bournemouth, un equipo que tiene como objetivo la permanencia y en cuanto a nombres y sobre todo a presupuesto tiene mucho menos que el United. Sin embargo, no solamente lo complicó, no solamente le ganó, sino que encima lo goleó en Old Trafford. Y a esto se le sumaba un vestuario complejo, con futbolistas que no están muy de acuerdo con lo que propone el entrenador, con conferencias de prensa en las cuales ya hubo cruces reiterados del técnico neerlandés con la prensa especializada, que motivaba entonces que llegara a este partido con la premisa de no perder y casi de ganar, pensando en un futuro no demasiado lejano en cuanto a lo que puede ser su continuidad. De hecho, se hablaba durante la semana acerca de la posibilidad de la venta por parte de un paquete accionario, el 25% del Manchester United en favor de una empresa, y en el caso de que esto sucediese, se confirmara, ya hasta existía el nombre de quien iba a reemplazar a Erik ten Hag, y la referencia es para Graham Potter, el ex entrenador de Chelsea, que hasta no hace tanto justamente dirigía a los Blues y que terminó siendo cesanteado por la falta de resultados positivos en aquel equipo tras su paso anterior sí exitoso en el Brighton. Pero volviendo a lo que sucedía hoy, era un equipo que buscaba, un equipo que atacaba, un equipo que asumía los riesgos tomando la iniciativa y manejando la pelota, y que además iba a presionar siempre bien arriba contra la salida del adversario frente a un conjunto que apostaba a un partido largo, paciente, sin intercambiar golpe por golpe, a moverse siempre de manera muy organizada, con escasa separación entre sus líneas, jugando incluso mucho tiempo el partido, casi con todos sus futbolistas desde el círculo central hacia atrás o desde 3/4 de la mitad hacia su propio terreno. Esto llevaba muchas veces a Liverpool a encontrarse con escasez de espacios para poder atacar, para poder penetrar. Y esto pasó, casi les diría, durante todo el partido. Se abrió un poco más en el segundo tiempo. Y esto no tiene que ver tanto con una búsqueda del United adelantando sus líneas de manera pensada, planificada, sino que tuvo que ver un poco también con la naturaleza misma del juego. Porque Liverpool ya incluso atacaba con más gente, con los que estaban, con los que habían empezado el partido y con los cambios realizados también. Y esto, por supuesto, no dejaba de ser una tentación para un equipo que tenía como prioridad cerrar los espacios, retroceder, organizarse en su campo, cortar todos los circuitos de juego y de pase del adversario y en alguna posibilidad, con alguna réplica con juego largo, poder contraatacar para sorprender. Bueno, la realidad es que lo pudo hacer pocas veces, aunque esa tentación existió y tuvo que ver con, entre otras, aquella jugada que les marcaba anteriormente en la que terminó Alisson quedándose con el remate de derecha de Højlund en lo que fue sin dudas la mejor acción colectiva que tuvo pensando en acciones de ataque, en acciones ofensivas por parte de Manchester United. Liverpool empezó con su juego de gala, con su intensidad habitual, hoy sin Alexis McAllister, uno de los sudamericanos figura que tiene el equipo, ausente por lesión, pero sí con la presencia de Darwin Núñez y de Luis Díaz, el colombiano amado ya por la gente de Liverpool, que hoy por lo menos no encontró ni los espacios ni la forma para romper un bloque defensivo que lo tomó realmente muy bien, empezando por Diogo Dalot, el portugués, su marcador por propia naturaleza en lo posicional, como lateral por la derecha, pero siempre que se podía doblándole la marca. Era cuando recibía Luis Díaz, que enseguida tenía la marca encima como para que no pudiese maniobrar, para que no pudiese girar con comodidad, y si lograba hacerlo, ya había una marca escalonada para alguien que lo estaba esperando para que él, al momento de perfilarse, no pudiera progresar en el ataque con esa velocidad en gambeta que lo suele caracterizar. Lo cierto es que, pese a sus intentos ofensivos, pese a la búsqueda de variantes, no solamente con los cambios que propuso en el segundo tiempo Klopp, sino incluso con la movilidad propia en ataque que iba pergeñando. Muchas veces Darwin era el 9 de referencia, en algunas se corría para quedar casi como extremo por la izquierda, y ahí es cuando entraba en sintonía por el centro del ataque el mismo Luis Díaz, o con la presencia de Tsimikas, el griego, que era más un volante ofensivo o extremo
que un lateral, sobre todo cuando el equipo estaba volcado en ofensiva. Pero digo, fue con Salah, fue con Darwin, fue con Luis Díaz, fue con Gravenberch, el mediocampista interno. No tanto hoy con Szoboszlai, que no pudo lucir tanto en el partido. Hoy jugó Endo como contención bien definido y permanentemente con la conducción, ya sea de Van Dijk, de Konaté, hasta el propio Alexander-Arnold, que fue intercambiando posicionalmente. En algunos momentos era ese lateral profundo para atacar que uno reconoce, en otras quedaba casi como un central cuando se proyectaba el lateral griego por el otro costado, e incluso con los cambios en el segundo tiempo, con el ingreso de Joe Gómez, pasó a jugar como un mediocampista de contención Alexander-Arnold. No solamente pensando en la función defensiva, sino incluso en lo que podía él mismo provocar en ataque, apareciendo por sorpresa, siendo Endo el que tenía que cubrir el espacio para que cuando pasara el lateral que tiene vocación ofensiva con Savidi, sobre todo una pegada magistral reconocida por todos, alguien pudiera hacer el relevo correspondiente. Y estuvo justamente en el pie derecho de Alexander-Arnold una de las mejores oportunidades que tuvo el partido en cuanto a remates, recibiendo un pase de Mo Salah, que hoy, después de haberle marcado tanto, es el goleador en los duelos Premier entre Liverpool y Manchester United. Hoy decía, no pudo concretar pese a que tuvo 2 o 3 oportunidades, algunas que terminaron con remates desviados y otras en las que terminó perdiendo con las atajadas del arquero Onana. Pero decía, Alexander-Arnold tuvo acaso una de las mejores, recibiendo el pase de Mo Salah, que hizo la pausa necesaria para que el mediocampista lateral, ingresando por el centro del ataque, pudiera rematar con la cara interna su pie derecho y la pelota tomó la comba buscada y terminó yéndose muy cerca del palo derecho. Decía, hubo remates y llegadas, les diría con todas las variantes posibles. Más, otro detalle que tomé nota, 12 corners tuvo en el partido Liverpool contra ninguno del Manchester United. Y no solamente en los tiros de esquina, sino incluso en los centros que llegaron con acciones en movimiento, ganó el 90% de las veces de arriba el Liverpool. Y ahí es cuando entonces tendremos que hallar una deficiencia. Digo, así como destacamos la vocación ofensiva, la decisión marcada para atacar, el tomar la iniciativa permanentemente, ese 70-30 que les marcaba desde la posesión y que llevó a 600 pases logrados contra 283 del adversario. Digo, así como todo eso tiene un punto para destacar, bueno, habrá también que encontrar un punto de crítica en la definición, en cómo concluyó los remates o las oportunidades ofensivas que tuvo, algunas más claras que otras, chocando contra la seguridad de Onana o en el puntapié final, en ese remate que terminó yéndose desviado, más cerca o más lejos. En definitiva, que la conclusión de todo lo bueno que podía provocar desde la elaboración, debido a lo proporcional que había en su favor, no pudiera terminar al menos una vez en anotación, en gol, que es por supuesto lo que le hubiese permitido recuperar la punta y terminar esta fecha como el líder que había logrado en la anterior debido a la derrota del Arsenal y al triunfo en último minuto con gol de Elliot. Elliot es uno de los que entró en el partido igual que Jones en el minuto 77, y a propósito ya entramos en lo que fue el juego de los sudamericanos que nos gusta siempre destacar. 77 fueron los minutos de Luis Díaz, de él ya hablamos hace algunos minutos, hoy con poco para destacar en cuanto a su juego, no tuvo espacios ni cuando el partido lo tenía a United en retroceso permanente, ni siquiera cuando pudo adelantarse un poco el equipo visitante. Y Darwin Núñez, el uruguayo, que siempre se prodiga, no solamente para generar sus propias oportunidades, sino también para, con sus propios movimientos, generarle espacios a los que llegan desde atrás, a los mediocampistas o a los laterales. Apareció Garnacho con 71 minutos de partido. Lo que le pasó a Garnacho en realidad es que hoy tuvo que tener demasiado cuidado, al igual que Antony, el brasileño, pensando mucho más en el retroceso, en la cobertura de los espacios para que los laterales que tenían que pasar de Liverpool no contaran con sus propias posibilidades, que en las chances ofensivas. Esto hizo que se produjera un desgaste importante para ambos en el partido, por eso Garnacho fue reemplazado por Rashford, decía en el minuto 71, tuvo más de 70 en juego, y Antony, que salió a los 82 para ser reemplazado por Pelistri, el uruguayo que sinceramente casi no tuvo participación en el partido. No hubo chances como para que pueda demostrar su gambeta endiablada, su oportunidad, su opción de pase permanente, generando juego en amplitud o bien cerrándose
Ni que hablar entonces de la posibilidad concreta, de un remate para el joven atacante que tiene el United y que se luce también en la celeste de Bielsa, al igual que su hoy rival circunstancial, la referencia por supuesto para Darwin Núñez. Alisson fue el único que estuvo los 90 minutos, el brasileño, atajando poco y nada para destacar aquel remate que les contábamos anteriormente, con el pecho al disparo que tuvo que contener por parte de Højlund. Y Antony lo mismo, 82 minutos de un partido que lo tuvo más retrocediendo, replegando, tratando de no perder ese duelo que se podía generar con el griego Tsimikas cuando el zurdo atacaba permanentemente, que generando él a partir de su gambeta en ataque durante el primer y el segundo tiempo también. Desde lo que pudimos apreciar y le fuimos contando en cuanto a los argumentos ofensivos y defensivos de uno y de otro, desde la búsqueda que tuvo mucho más marcada en el ataque Liverpool y la intención defensiva de contener por parte del United, con las urgencias de las cuales ya hablamos de Ten Hag, con muchos ausentes sobre todo en el cuadro visitante. Ya el solo hecho de decir que el United jugó sin Bruno Fernández es decir demasiado. Es el principal organizador, el que intercepta mucho, el que suele asistir y el que da y hace muchos goles también. En este contexto entonces es que después de varios partidos con goles y con goleadas incluidas, terminaron en 0 Liverpool y Manchester United, con una sonrisa mucho más marcada para el visitante y una bronca de decepción y de impotencia para los de Klopp, que hoy al menos no pudieron lograr la victoria para llegar a la punta.